Hola, soy Guillermo Mazariegos, esto es Juventud con Valores. Espero que todos estén muy bien y que les agrade esta grabación. Bien, vamos a hablar sobre el valor de la prudencia, un valor que es muy importante. Y para esto quisiera ilustrar este valor con algo que pasó en nuestro país hace algunos días. Hace posiblemente 3 días vi la noticia que me impactó. Una niña de 12 años contactó con una persona de unos 28 años de edad, un hombre. Este hombre se fue ganando su confianza a través de esa interacción con la niña, y la niña aceptó una propuesta de ser novios. Pasaron unos días siendo novios virtuales, ¿verdad? Porque no había una presencia física ahí, ¿no? Y este hombre se fue ganando aún más la confianza de esta niña en el occidente de nuestro país. Después de esos días, este hombre le propuso quedar en un cierto lugar de la ciudad donde vivían, y ahí se vieron. Este hombre aprovechó para seguirse ganando la confianza de la niña y le dice, bueno, aunque yo tenga 28 años de edad, podemos ser novios, ¿verdad? Tú ya eres una señorita. O sea, convenciéndola de todo eso. Fue muy agradable, pasaron una tarde muy agradable, posiblemente comieron en algún lugar, etc., ¿no? Volvieron otra vez a quedar para otra cita. Esto sin que los padres de la niña se dieran cuenta, ¿no? Esa segunda cita ya tuvo otra connotación, ya hubo abuso. Y estos abusos se repitieron en el tiempo, con varios encuentros con este hombre, ¿no? La mamá se dio cuenta cuando un día vio a la niña llena de sangre. Y ahí la niña contó lo que estaba pasando. Actualmente este hombre está en la cárcel. Y ojalá la justicia de este país de verdad funcione en este caso, ¿no? Y este abusador esté preso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió en ese encuentro? ¿Por qué esa niña aceptó? Pues estamos ante esta virtud de la prudencia, ¿no? Hubo una imprudencia ahí, una clara imprudencia. Y por otro lado, también un alejamiento de la mamá hacia su hija, de no tener esa cercanía para saber qué estaba pasando y no darse cuenta hasta después de muchos días de aquello, ¿no? Como pueden ver ustedes, la prudencia es importantísima, ¿no? Y la prudencia es la que gobierna los demás valores, las demás virtudes. Es la reina, porque tiene que ver con todos los valores y con todas las virtudes. Se suele decir, los antiguos decían, los filósofos, que es el áuriga, ¿no? Es la que dirige las demás valores y virtudes. Áuriga es esa persona que se subía a un carro en la época romana y dirigía 4 caballos. Se requería una grandísima destreza, ¿no? Para subirse ahí y dirigir 4 caballos, ¿no? Entonces, áuriga, el que dirige, ¿verdad? La que dirige. Entonces, ¿qué es la prudencia? Es, para ponerlo fácil, el pensamiento correcto para saber qué puedo hacer en determinada situación. Es la capacidad de discernir que me permite pensar, meditar mis pasos, ¿no? Hay un libro que es muy antiguo, un libro que ha sido traducido a muchos idiomas, es el libro más vendido en la historia de la humanidad, que es la Sagrada Escritura. Ahí encontramos una grandísima sabiduría para los creyentes y para los no creyentes. Y ahí se dice, en el libro del Eclesiastés, que el cauto medita sus pasos. Es decir, la persona prudente piensa antes de actuar. Antes de actuar. Vivimos en un mundo deprisa. Vemos cosas. Las redes sociales nos tienen atrapado. Ya no sabemos qué hacer, ¿no? Bruno Patino
escribió un libro que se llama La civilización de la memoria de pez. Y su propuesta es que las redes sociales, estas tecnologías, nos han robado la atención. Y que ese robo de la atención, además, ha hecho millonarios a los que manejan las redes sociales. Él dice, muy atinadamente, que nuestra atención ha disminuido en 9 segundos nada más. Pero hay una esperanza. Esa atención que nos han robado se puede recuperar. Y esa es la ventaja de los valores. Los valores, véanlos ustedes como algo que nos va a permitir crecer como personas. Porque a veces los desafíos que nos presentan las redes sociales, este tráfico inmenso que tenemos, el reto que tienen ustedes en su aprendizaje en el colegio, pues no nos permite a veces eso como crecer también interiormente como personas, ¿no? Si crecen los retos, también yo tengo que crecer como personas. ¿Y qué ventaja tienen el valor y la virtud que me permiten a mí ejercitarme? Ustedes véanlo como un gimnasio. Pensar que no se trata simplemente de saber, sino de practicar. Porque a eso va el valor, a eso va la virtud, a que nosotros practiquemos. Y pensamos, ¿qué estoy dejando de hacer para cuidar de mí mismo? Voy ahora a pasar a algunas recomendaciones, ¿no?, que me parecen importantes para no alargarnos demasiado en esta introducción y en este tratar de aterrizar qué es esa virtud, ese valor de la prudencia, ¿no? Virtud y valor, voy a ir navegando en esos dos lados, ¿no? Bien, la primera recomendación que se da es: tenemos que aprender a ser independientes, a tomar distancia. ¿De qué? De esas influencias negativas, pero también tomar distancia de nuestras propias pasiones, que hay pasiones buenas y malas. Un ejemplo claro de pasión que se utiliza mucho es la ira. La ira enloquece a la persona en un momento determinado, ¿verdad? Y cuando eso pasa, la persona pierde el control y actúa descontroladamente. Cuando la ira pasa, viene el arrepentimiento, porque generalmente no vamos a actuar bien. Ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que estoy hablando como pasión, ¿no? Al final, todos buscamos una libertad. No queremos que nadie nos manipule. ¿Creen ustedes que las redes sociales nos manipulan? ¿Nos están manipulando? ¿Y en qué creen ustedes que nos están manipulando? A ver quién quiere participar. Hola, yo soy Andrea. Yo hace poco escuché que las redes sociales influyen en nuestra forma de pensar, y más en nosotros que somos adolescentes, tenemos un cerebro que se está moldeando. Entonces sí, definitivamente nos manipulan en la forma de pensar, pero también en nuestra rutina diaria, en cómo nos absorbe el tiempo que nos mantenemos en las redes sociales. Y no es satanizarlas, porque sí pueden tener un lado muy positivo, pero hay que saber regularlas, como todo en el mundo, siento yo. Muchas gracias. Qué comentario más acertado. Efectivamente, ¿verdad? Como todo lo que produce la humanidad, hay algo bueno y algo malo, ¿no? Y está en nosotros el poderlo controlar. Lo que sí no tiene sentido es que la familia queda para comer y todo el mundo está metido en sus redes sociales, sea WhatsApp, sea YouTube, sea TikTok, sea lo que sea, ¿no? Ahí están y no están interactuando entre ellos. Y eso es un tema que es muy triste, ¿no? Otra recomendación. Hay que ampliar el mundo en el que vivimos. Hay que leer, hay que observar, pero sobre todo hay que escuchar, ¿no? ¿Leer qué? Dice uno. Aquello que me pueda mejorar como persona. Pero también ustedes que son estudiantes,
piensen lo siguiente. Ustedes no están en el colegio simplemente para adquirir conocimientos. No están para eso. Ustedes están para convertir esos conocimientos en sabiduría. Y eso es lo que los va a convertir en una persona valiosa. Por lo tanto, piensen ustedes, ¿para qué estudio? ¿Por qué estudio? ¿A quién quiero complacer? ¿A mí? ¿A mis papás? ¿A la profesora? ¿Para sacar una buena nota? Cuando eso es, perdónenme, muy subjetivo. Yo soy educador. Y por más que se haga una rúbrica, siempre hay algo de subjetivo en eso. Pero está en nosotros el adquirir sabiduría. Y eso es lo que verdaderamente nos va a servir para vivir. Vivir realmente, ¿no? Porque ahora no se vive. Entonces, hay un libro que se llama El Libro de la Guerra. Es milenario. Y ahí, ¿qué es lo que se dice? Nunca desprecies a tu adversario. Aprende de tu adversario. Qué cosa más interesante. Porque el punto que voy es, si queremos ampliar nuestro mundo, habla con el que no está de acuerdo contigo, con el que tiene ideas contrarias. Convérsalo, escúchalo. Aprende de él. Eso hace amable la convivencia. Estoy seguro de que ustedes tienen amigos y amigas que no piensan como ustedes, pero son amigos. ¿Ya? Son amigos. Y eso es lo que vale la pena en esta vida, ¿no? Por otro lado, es importante leer la literatura universal que nos presenta un mundo ante nuestros ojos que es maravilloso. Puede uno viajar a muchos países. De acuerdo, está el internet, la televisión, etcétera, ¿no? Que nos puede presentar también esa realidad. Y por supuesto que hay cosas muy buenas ahí, pero leer es un ejercicio que nos potencia la libertad, que nos potencia nuestra manera de pensar, la inteligencia sobre todo, ¿no? Entonces, eso me permite a mí poder saber, hombre, yo no estoy de acuerdo con él por esto, esto y esto. Bueno, pero escucho, ¿cuáles son sus razones? Las escucho, las valoro. Pero como ya tengo esa formación previa, entonces no caigo en la mediocridad de decir, bueno, pues está bien, ¿no? Tú piensas esto, yo pienso lo otro y estamos todos en paz. No, porque hay verdades, hay cosas en las cuales se tiene razón o no se tiene razón. Pero lo importante de todo eso es apoyarse en esa amistad, ¿no? Para llegar a esos puntos de encuentro. ¿Creen ustedes que es valioso entonces hablar con personas que no piensan como yo pienso? De esta pequeña introducción que les he dado de esta segunda recomendación. ¿Creen ustedes que es bueno? A ver quién se anima. Yo pienso que sí, porque siempre es bueno tener nuevos conocimientos, porque tu espacio, tu día a día es muy pequeño y siempre hay que agrandarlo, ¿no? Siempre hay que conocer más y más, no solo de nosotras, sino que de otras personas. Buenísimo, efectivamente, ¿no? ¿Qué piensan los demás, no? ¿Qué piensan? ¿Dónde están? Y tratar, cuando esa persona esté equivocada, decirle, bueno, estás equivocada en esto, pero para eso antes hay que saber, ¿no? Yo no puedo hablarles de las centrales nucleares porque yo no soy experto en eso, ¿no? Pero ahora la gente está dispuesta a hablar de cosas que no saben y opinan sobre cosas que no saben, ¿no? O sea, uno dice, bueno, en la pandemia, expertos en pandemia, ¿no? Yo jamás me voy a atrever a decir nada de temas del COVID y esas cosas, ¿no? No, porque no lo sé, ¿no? Si yo voy a opinar sobre algo, hombre, tengo que saberlo, ¿no? Bueno, tercera recomendación. Hay que hacer preguntas. Preguntas que dirigen nuestra atención a lo que está afuera. ¿Qué puedo aprender, ¿verdad? De los
otros que hace años lo han intentado. Es decir, recomiendo saber de historia. Es muy importante conocer nuestra historia como país, ¿no? Para amar aún más a Guatemala, para valorar en dónde estamos. Conocer la historia me permite poderme preguntar en qué se ha fallado y en qué se ha acertado, ¿no? ¿Qué es lo que se ha mejorado, ¿no? Y leer desde muy joven es algo que es bien importante, y saber de historia es muy importante, ¿no? Yo de niño, mi abuelo paterno me traía a Guatemala. Yo soy de la Antigua, y en esa casa pues no había televisión, porque a mi abuelo esas cosas no le gustaban. Él tenía libros y un tocadiscos de música clásica, y dejen ustedes de contar. Y ahí por supuesto no había niños, con lo cual yo estaba... ¿Qué hacía cuando mi abuelo se iba? Pues lo único que veía en ella eran libros, y entonces empecé a leer. Y por accidente o por necesidad terminé leyendo, me convertí en un ávido lector. Y soy un apasionado de la historia. Me encanta la historia. Las áreas de mi interés es la antigua Grecia, porque los griegos son unos genios, pero también me interesan los misterios del antiguo Egipto. Y por supuesto me ha fascinado los mayas, porque además es mi país. Entonces, pensemos, ¿cuál es mi interés? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Por dónde tendría que yo ir para saber aún más de historia, ¿no? Y qué áreas de interés pueden ser importantes para cada uno de nosotros, porque cada quien tiene sus propios intereses en la historia, ¿no? Pero me parece que si se es visto desde esa perspectiva, hombre, se puede aprender bastante, ¿no? El viajar, se puede viajar internamente, ¿no? Hacer turismo, sí, ¿verdad? Pero uno puede estar ante algo grandioso y no darse cuenta, y eso se llama mediocridad, ¿verdad? Si ustedes van a la Antigua y saben su historia y conocen la historia de cada edificio, es que van a valorar esa visita, ¿no? Y van a decir, hombre, qué cosa más maravillosa, ¿no? Si van a Tikal, lo mismo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué más cosas piensan ustedes que podemos nosotros conocer para ampliar nuestro mundo? Porque hemos dado una primera recomendación de los que no piensan como nosotros. Esta otra recomendación de ampliar nuestro mundo leyendo. ¿Qué otra cosa creen ustedes que se puede hacer? Creo que sería preguntar sobre algo que nosotros tenemos de duda de historia, por ejemplo, en educación, algún maestro que nos aboque y preguntarle lo que queremos saber. O también en las redes sociales también está San Google, que es uno de los más importantes, preguntar también ahí. Sí, yo creo que has puesto un punto, digamos, bien interesante, ¿no? El Internet, ¿verdad? Se ha abierto para nosotros un mundo que en mis antiguos tiempos eso no existía. Y ahí hay una cantidad de material impresionante que nosotros podemos consultar y podemos leer y podemos meternos ahí. Podemos hacer visitas virtuales a los museos más importantes del mundo en 360, ¿no? Podemos acceder a sitios de discusión como por ejemplo Quora.com, en donde, hombre, mucha de esta gente que escribe son ateos, pero uno puede poner ahí preguntas y van a venir respuestas de gente variada, ¿no? Y como les digo, qué interesante, ¿no? Es escuchar lo que la gente tiene que decir sobre esto que he preguntado, ¿no? Y valorar si tiene razón o no la tienen. Pero para eso yo antes dominar el tema, ¿no? Pues ese es un ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento de Quora, ¿no? Pero que puede ser, digamos, interesante. Hay, por supuesto, otros sitios en donde yo puedo tener una biblioteca sin fin, ¿no? Y poder ir escogiendo, ¿verdad?
Hay un sitio, se llama librosmaravillosos.com, así todo junto, librosmaravillosos.com. Ahí hay una cantidad de libros que ya expiran los derechos de autor y que son son libres para que ustedes puedan. Yo ahí es donde voy y voy capturando aquellas cosas que me interesan, ¿no? Es ahí donde voy capturando, ¿no? Se los recomiendo, ¿verdad? Es bien interesante, ¿no? Es bien interesante. Bueno. Cuarta recomendación. Ya lo hemos intuido, ¿no? Hacernos preguntas, ¿no? Si ustedes quieren, pues hay un autor que dice preguntas internas, ¿no? Pero es hacernos preguntas, ¿no? Y una primera pregunta es, ¿qué me mueve? ¿Qué nos mueve? ¿Cuáles son los resortes que la vida me presenta por las cuales yo salto, ¿no? Yo salto para bien o para mal. ¿Por qué actúo como actúo, no? ¿Qué fue lo que me movió? ¿Qué fue lo que me disparó? Algo que no me gustaba cuando era niño es que mi mamá me dijera, mira, mi hijo, ve a la tienda a traer una libra de azúcar. Iba yo, pero... Entonces me decía, si vas con esa cara, mejor no vayas, ¿verdad? Lo típico de las mamás. ¿Por qué no me gustaba? Porque estaba interrumpiendo mi juego. Porque el niño es egoísta y lo que busca es su propio placer por inmadurez. Entonces uno tiene que ser valiente y decir, bueno, ¿por qué le contesté así a mi mamá? ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué la ley del hielo a esa compañera? Que es lo peor que podemos hacer, ¿verdad? Es el daño más grande. No sé si ustedes lo han vivido, pero espero que no. Pero no hablarle a una compañerita es tremendo. Es tremendo. Ustedes saben que ha llevado eso al suicidio. Eso es una forma de bullying. El bullying en los varones es violencia. Te pego, ¿verdad? Y estoy de... Sí. Pero este otro bullying también es duro, ¿verdad? Es duro. ¿Por qué? Porque ataco y ataco. Y insisto, y no pienso el mal que le estoy haciendo. ¿Hace falta que nuestro gobierno ponga una ley anti-bullying? ¿Hace falta eso? Yo creo que no. ¿A quién quiero agradar? Ya lo he hablado antes, ¿no? ¿A quién quiero agradar? El yo es tremendo. Maldito el hombre que confía en el hombre. El yo es tremendo. La soberbia es tremenda. Y si te dan una alabanza, te vas a creer, ¿verdad? El rey, la reina del mundo, ¿no? Pero cuando te van a decir que algo que hiciste no está bien y además es cierto, duele, ¿verdad? ¿Y dónde duele? Duele tu orgullo. Duele tu orgullo. Para el estudiante, mis tiempos de colegio, el no sacar el primer lugar era hacer un berrinche terrible, pues, porque no fui el primero de la clase, ¿no? O la vergüenza de no estar entre los 10 primeros era algo terrible. Y te decían la nota enfrente de todos. Y empezaban del mejor al peor. Y cuando después del 10 ya no aparecía tu nombre, empezamos todos a temblar ahí. ¿Pero por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es mi interés? A un muchacho sumido en la pornografía le decía, pero pensaba, ¿por qué ves pornografía? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado. Y ahí la importancia de la prudencia, ¿verdad? Es la que me hace pensar antes de actuar, la que me hace ver aquello que no está bien. Entonces, bueno, un ejercicio para que él descubra por qué ve pornografía, por qué está enganchado ahí, que es la droga de este siglo. ¿Cuál es mi interés en la vida? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es el interés de ustedes, de cada uno de ustedes? En algo concreto, en el estudio, en un interés en persona, en una afición, algo que yo tengo, algo que a mí me gusta, y preguntarse además por qué, ¿no? ¿Por qué me intereso en esto?
Y además, ¿qué bien espero obtener? ¿Qué espero obtener en esta situación, no? Y la última pregunta, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Entonces, como ven, esas preguntas internas nos harán reflexionar y pensar las cosas, ¿no? Y nos harán que vayamos nosotros construyendo ese valor de la prudencia que me va a llegar a pensar antes de actuar. ¿Qué más preguntas creen ustedes que nos podemos hacer? ¿Qué otras cosas podemos preguntarnos que no he dicho? Yo creo que nos puede ayudar mucho el preguntarnos qué puedo aprender de lo que acaba de pasar. Porque del aprendizaje empieza todo. Entonces, reflexionar todas nuestras acciones del día, esa es una muy buena práctica, un muy buen hábito. Reflexionar todo lo que hemos hecho en el día y qué puedo aprender de cada una de las cosas. Te felicito. Porque si no hubieras dicho eso, yo lo hubiera dicho. Te lo tengo aquí apuntado. Efectivamente, ¿no? ¿Qué puedo aprender? De algo bueno o de algo malo que me ha pasado, ¿verdad? Porque ese aprendizaje, tal vez el más poderoso será de esa equivocación, ¿no? En este mundo nadie es perfecto y todos nos vamos a equivocar. Pero lo importante es saber en qué me he equivocado para no volver a cometer ese error, ¿no? Hay personas que son necias y otra vez, ¿no? Otra vez vuelven a caer ahí. Quinta recomendación. Pedir consejo. Pedir consejo. Pedir consejo a una persona sabia, no a cualquiera. Si yo me rodeo de buenos amigos, encontraré en esos amigos y en esas amigas personas a las que puedo confiarle a una duda, ¿eh? Y para que me guíe, ¿no? A una persona mayor. Los que ya estamos para el museo como yo, ¿eh? Tenemos una experiencia de vida, pero no necesariamente el ser viejo significa ser sabio, ¿no? Eso no siempre va amarrado ahí. Pero una persona que ha vivido puede y te va a ayudar. Y también piensen ustedes, los papás. Como seres humanos, se equivocan. Van a equivocar. Pero nadie los va a educar mejor que sus papás. Nadie. Eso métanselo en la cabeza. Nadie. Ni el mejor profesor del mundo. ¿Cuál es la razón que ustedes creen que nadie los va a educar mejor que sus papás? Hola, mi nombre es Lucía y yo pienso que es porque ellos quieren siempre el bienestar de nosotros. Ellos, por las vivencias, lo que han pasado y todo, saben qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que no nos va a convenir. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieren lo mejor para ti? ¿Qué es lo que le mueve al papá? Que lo quiere mejor para ti. El amor que tienen hacia nosotros. Exactamente. Un amor que es incondicional. Incondicional. Un amor que a lo mejor nunca vayas a experimentar en tu vida. Ojalá que sí. ¿Verdad? Que tengas un hombre maravilloso que te aprecie como eres, ¿no? Pero ahí está. Ahí está. Hay una cierta sabiduría en esas personas que tienen hijos. Hay una cierta sabiduría. Por supuesto que esa sabiduría se puede corromper por muchas razones y cometer grandísimas equivocaciones en la educación de los hijos. Pero esa no es la generalidad. Esa no es la generalidad. Pasa es que el mal hace muchísimo ruido y por ahí hay muchos papás y mamás fantásticos y maravillosos que pasan desapercibidos. Así como hay maestros en la educación pública que son una verdadera maravilla. Pero están ahí en el anonimato. En cambio, sí, que no llegan a trabajar, que son unos haraganes, que esto, que el otro, eso hace mucho ruido y eso, pues la gente se da cuenta, ¿no? El bien generalmente actúa así, ¿no? Es difusivo por sí mismo, pero
Uno tiene que aprender en la vida a fijarse en lo bueno y no en lo malo, ¿no les parece? Sexta recomendación. Yo soy creyente. No lo sé ustedes, pero esta recomendación sí que es importante. Pedirle a Dios. Rezar. En lo más profundo de nosotros, todos queremos trascender. Queremos vivir. Ninguno de nosotros quiere morir, ¿o no? En nosotros hay un deseo interno de eternidad. Maravilloso. Nosotros no somos simplemente cuerpo. No somos eso. Compartimos unas cosas con los animales, ciertamente. Pero tenemos una capacidad que no nos viene dada simplemente por la naturaleza o por unos procesos mentales. He estudiado muchísimo a fondo la inteligencia artificial, la inteligencia de los animales, que más bien sería habilidades y destrezas, pero esa batalla está perdida, ¿verdad? Y también la inteligencia humana. Tenemos conciencia de quiénes somos. Cuando me preguntan quién soy yo, puedo decir quién soy. Y si les pregunto a ustedes, ustedes van a decir quiénes son, ¿no? Por lo tanto, si hay ese deseo de eternidad, si nosotros además somos creyentes, pues hay un Dios, ¿verdad? El cual nos puede ayudar y que es compasivo y misericordioso. Y al cual, pues nosotros debemos de acudir a Él, ¿no? Y además acudir a Él en todo momento, ¿no? En todo momento. ¿Qué creen ustedes que significa vivir una vida que valga la pena vivir? Es decir, ¿por qué vale la pena vivir? Yo creo que por los sueños que tenemos, las metas que tenemos, que nos proponemos a cumplir, y también para vivir experiencias. Muy bien, muy bien. Dime. Yo creo que la razón de vivir es ser feliz, hacer todo lo que uno quiere hacer en el momento que lo puede hacer, mientras, claro, no se daña a uno mismo ni a otra persona. Pero eso, vivir es ser feliz. Muy bien. Efectivamente, todos deseamos ser felices. Yo creo que nadie desea ser infeliz, ¿no? La alegría es pasajera, pero la felicidad es algo que se conquista, que va uno conquistándola, ¿no? Y se puede ser feliz a veces en momentos duros de nuestra existencia, ¿no? A pesar de eso se puede ser feliz. Una vida que vale la pena vivir, efectivamente tiene como punto central esa felicidad, pero no perder el norte, porque tiene que ser una felicidad que el mundo no te pueda quitar, y más bien que el mundo tampoco te puede dar. Es una felicidad que este mundo no te puede dar. Por lo tanto, enfocar hacia ahí esos impulsos. Cuando veo entrevistas de los famosos, de toda esta gente, ¿no?, que ha alcanzado grandes cosas y maravillosas, uno encuentra ahí esfuerzo, uno encuentra ahí historias de luchas sin cuento, ¿no? Y muchas veces ves a ese hombre, a esa mujer súper exitoso, pero no es feliz. No es feliz. ¿Y realmente han vivido? Creo que no. Creo que no. El dinero, ya lo sabemos, no da la felicidad. No la da. Y esta gente continuamente te lo está diciendo, pero nosotros queremos perseguir, ¿no? El tener. Y parece que en el tener está la felicidad y no está en el tener. No está en el tener. Por eso, esta reflexión final que quiero hacerles a ustedes es: pensemos en los demás. Pensemos en los demás. Porque el pensar en los demás es como el colofón
de esta pequeña conversación que hemos tenido hoy sobre el valor de la prudencia. Porque va enfocada hacia ahí. De nada sirve que tú seas muy sabio y quieras ser feliz si no haces felices a los demás, si no ayudas a los demás, a tus compañeros en la clase, a esa pobre muchacha o ese pobre muchacho que está pasando un mal momento, ¿no? A esa gente que tiene hambre. Hoy viniendo hacia acá, un pordiosero se me acercó, ¿no? No tenía dinero en efectivo que darle, ¿no? Pero me estruja el corazón ver eso, ¿no? Estamos en un país que necesita de nosotros y ustedes son unas privilegiadas porque tienen educación. Están en un buen colegio. ¿Cuántas niñas hay en nuestra ciudad? No vayamos muy lejos, aquí pidiendo dinero en la calle. ¿Cuántas? No están. Apreciemos lo que tenemos. Apreciamos lo que tenemos. Sí, pero también demos algo nosotros. Lo que más difícil es dar es nuestro propio tiempo. Demos eso. No demos cosas. No demos cosas que nos sobran. Demos de nuestro tiempo. Y van a ver que en dar está la felicidad. Es una manera muy bonita de terminar esta conversación. Bueno, muchas gracias.